planetario de Medellín, Jesús Emilio Ramírez, para esta noche de conversación sobre el genio Stephen Hawking, quien falleció recientemente y que pues ha desatado toda clase de fenómenos en las redes sociales con memes y toda clase de expresiones de la importancia del personaje, que además de ser un ícono representante de la ciencia, de la divulgación científica, también lo era un ícono de la cultura pop. Hawking apareció en Los Simpson, en The Big Bang Theory, en no sé qué otra cantidad de... En Futurama, bueno, en cualquier cantidad de programas. Y de alguna forma, pues yo creo que los memes que han aparecido son la expresión del sentido del humor de Hawking. De alguna manera era un personaje que sabía como burlarse de todo, hasta de sí mismo, y hacer de eso una expresión permanente que de alguna u otra forma conectara con sus ideas y con el conocimiento que tenía. Para hoy tenemos la presencia de tres perspectivas, de tres miradas, un físico teórico, uno de relatividad y un astrofísico. Vaya usted a saber eso cómo hace para que quede todo junto. Y ellos son Edison Montoya, doctor en física del Grupo de Investigación en Relatividad y Gravitación de la Universidad Industrial de Santander; Leonardo Pachón, doctor en física y coordinador de posgrados del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia; y Jorge Zuluaga, doctor en física y fundador y director del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estas conversaciones están siendo retransmitidas en este momento al auditorio de enseguida, al teatro, y al planetario. También se están retransmitiendo en Facebook Live para que pues la difundan o le manden el enlace a sus contactos, o quizás algunos de los que no hayan podido entrar, porque claramente hoy tuvimos una agenda interesante y claramente exitosa. Los dejo entonces en compañía de nuestros invitados y les pido un aplauso para ellos, darles la bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Y primero que todo, pues muchísimas gracias a ustedes por sacar el ratico y pasarse por aquí. Naturalmente al Parque Explora, al Planetario de Medellín, por abrirnos este espacio para hablar de un ídolo y también alguien que levantó también sus controversias en la física y en general en la sociedad. Bueno, ¿qué esperar un poco del conversatorio de hoy? Como les decía Andrés, lo que queremos un poco es mostrarles tres perspectivas relativamente diferentes, pero todas alrededor de los mismos temas sobre Hawking, especialmente sobre su trabajo científico. Es decir, es muy importante, digamos, insistir en la idea de que correcto. Es muy importante entender que nosotros no somos ni biógrafos de Hawking, ni podemos serlo, ni somos, digamos, conocedores profundos de su vida. Lo que somos, como les digo, es un grupo de físicos que tuvimos una relación de alguna manera con las ideas de Hawking. Para comenzar, como vieron, queremos ver un videíto que tiene una duración de solamente 3 minutos 52 segundos. Nos gustó traerlo, aunque tiene un defecto, bueno, si lo podemos llamar así, y es que está subtitulado en inglés. Y yo sé que eso es complicado, pero un poco también es para que veamos las imágenes, escuchemos a Hawking, es decir, piénsenlo así, no como que todo el mensaje que está en el video es tan importante. Vamos a hablar obviamente de muchas de las cosas que hay ahí. Lo más importante del video es que nos va a complementar en muchas de las cosas que queremos contarles. Bueno, escuchemos entonces el video. People come up to me and say how much they have enjoyed my book. They may not have understood. A ver, hombre, muchachones, vamos a hacer una cosa aquí que es It all. If they did, they would be ready to start a PhD in theoretical physics. Persistent in his pursuit of knowledge, Stephen Hawking has unlocked new pathways of discovery and inspired people around the world. I didn't do my scientific work in the hope of winning prizes and medals.
I did it because I wanted to understand the universe. There's nothing like the thrill when you discover something no one knew before. I hope I will be remembered for my work on black holes and the origin of the universe, not for things like appearing on The Simpsons. Although my body is very limited, my mind is free to explore the universe. There are no limits to the human spirit. MNT is no barrier to thinking, achieving, and getting on with life. We just have to find new ways of doing things. After my expectations had been reduced to zero, every new day became a bonus, and I began to appreciate everything I did have. Well, there's life, there is hope. Being on a ventilator has not curbed my lifestyle. Since going on a ventilator full time, I have been to Brussels, the Isle of Man, Geneva, Canada, California twice, and I hope to go into space with Richard Branson's Virgin Galactic. The zero-G flight I did last year was wonderful. After 40 years in a wheelchair, it was so good to be floating free. Okay, rotate. One. I don't think the human race has a moral obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. It may hold the key to our survival. I see great dangers for the human race. There have been a number of times in the past when its survival has been a question of touch and go. I think global warming is a greater threat than terrorism. Climate change could kill millions. We should have a war on global warming rather than a war on terror. Religion has been a force for evil throughout history. Religion is supposed to make people behave for fear of the hereafter, but this doesn't seem to have deterred people in the past. I think the conventional afterlife is a fairy tale for people afraid of the dark. One can't prove that there wasn't a creator. All one can do is offer a more reasonable explanation, based on science. Ever since the Greeks, we have managed to explain what previously seemed acts of God, in terms of scientific laws. I believe what makes us unique is transcending our limits. I lost my voice, but I can still speak thanks to my voice synthesizer. How do we transcend these limits? With our minds and our machines. At one point, I thought I would see the end of physics as we know it, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. Bárbara Walters, no. Muy bien, como se dieron cuenta, repito, independientemente de que se haya entendido todo lo que dijo Hawkins, es impresionante ver como esa alma atrapada en un cuerpo pues, tan limitado. Me gustó mucho, no sé si a ustedes les pareció también muy interesante ver el ritmo al que realmente hablaba, en uno de los puntos donde se veía cómo había que esperar a que la máquina, digamos, tradujera lo que dijo. Bueno, entonces, más o menos, ¿cómo vamos a hacer el conversatorio? Con Edison y Leonardo acordamos no hablar demasiado, tratando de que haya un espacio para que ustedes participen y pregunten todo lo que quieran. La idea es aprovechar un poco que tenemos aquí, digamos, personas que están más cerca de la física que muchos. No necesariamente somos expertos en todo lo que dijo Hawking. Yo quiero empezar por ahí, quiero presentarnos muy rápidamente, no es una presentación muy formal, ya Andrés nos mencionó, y el burro patea por delante, voy a empezar presentándome yo rápidamente para mostrarles un poco a los muchachos cómo lo hacemos. La idea es esta, la idea es, yo soy egresado del Instituto de Física, hice maestría en física y doctorado en física. Mi área del doctorado es la astrofísica teórica o la astrofísica de partículas. La relación mía con Stephen Hawking ha sido por mucho tiempo a través de la divulgación y de los problemas que Stephen Hawking tocó alrededor de la astrofísica, especialmente los agujeros negros. Edison, ¿quién eres tú? Yo soy egresado de aquí de la Universidad de Antioquia, en Medellín, en física, especialización, maestría, doctorado y 2 postdoctorados en física.
en Argentina, México y aquí en Colombia. Mis áreas de especialidad fueron nudos en el pregrado. O sea, Scout. Exacto. Teoría de nudos y... Que es una teoría matemática. Exacto, y aplicada a la física. Luego astrofísica numérica en la maestría. En el doctorado, cosmología cuántica. El primer postdoc en relatividad numérica y el segundo en astrofísica relativista. Correcto, más cartones que un tugurio. Leo. Yo soy Leonardo Pachón, yo hice el pregrado en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, trabajando en soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein-Maxwell, es relatividad general, y fue como el primer contacto con asuntos de cosmología y relatividad y cómo entender el universo en el que estamos. Después fui a la Nacional en Bogotá a hacer el doctorado en caos cuántico y la transición mecánico-cuántica, que es otro punto que otra vez como de contacto con los trabajos de Hawking, sobre todo en la parte que vamos a mencionar sobre agujeros negros, cortafuegos, termodinámica de agujeros negros. Después fui a Canadá a hacer un primer postdoctorado en transporte de energía excitónica en las plantas. Después fui a Harvard por otro postdoc en asuntos de espectroscopía con luz cuántica y ya volví aquí al instituto. Y todo eso lo hiciste para dictar esta conferencia. Para poder dictar la conferencia. Para prepararnos para el día de hoy. Como ustedes ven, tenemos un par de expertos, digamos, muy interesantes y sería muy interesante que aprovecharan la presencia de Edison y Leonardo aquí, que ya lo hemos visto en algunos espacios divulgativos. Muy bien. Esos son los 5 puntos por los que queremos pasar muy rápidamente desde la perspectiva de cada uno. Lo humano de Stephen Hawking, la ciencia de lo digamos, que hizo Stephen Hawking en la cultura popular. Digamos, nos pusimos de acuerdo en contar algo que nos impresionara, que nos pareciera como personalmente muy interesante sobre Stephen Hawking, y finalmente los mitos de Stephen Hawking. Repito, no queremos profundizar en todo, sino más bien darle una tocadita a cada cosa y más bien abrir, como les digo, los micrófonos para que ustedes aprovechen y pregunten lo que quieran. ¿Qué podemos decir sobre Stephen Hawking el humano? La verdad, nada. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, ninguno de nosotros somos ni biógrafos de Hawking, ni expertos en la vida de Hawking. Lo que sí tenemos es unas recomendaciones. La primera son estos 2 textos muy bonitos, muy bien calificados por la crítica sobre la vida de Stephen Hawking, que es este primero de Kitty Ferguson, que como ven se consigue en español, y obviamente un libro escrito, digamos, por Jane Hawking, que fue la primera esposa de Hawking, que se llama Hacia el Infinito, y en la que se basó la otra recomendación que tenemos. Si quieren saber cómo fue la vida de Hawking, qué hizo Hawking, quién fue Hawking, cómo fue su relación con su familia, les recomendamos ver la película La Teoría del Todo. Ha sido autorizada por los 3, es decir, la película es buena, no entiendes que no. La verdad, yo, no sé ustedes, me acerqué mucho más personalmente a Hawking y especialmente a su esposa a través de esta película, así que es una película que vale la pena verla. Los más perezosos, pues los invitamos a que vayan a la página de Wikipedia y encontrarán todos los detalles de dónde estudió, qué comía cuando estaba chiquito, pero no la en español, vayan a la página en inglés. Háganse un esfuerzo, lean la biografía de Hawking en inglés porque es una biografía mucho más completa. Muy bien, eso es lo que tenemos para decirles sobre el humano. Parece un chiste que, bueno, después lo cuento. Muy bien, entonces vamos directo al grano, vamos a la ciencia, porque si están estos personajes aquí hay que sacarles un poquito de jugo. ¿Qué hay sobre la ciencia que produjo Stephen Hawking? Otra vez, el burro patea por delante, voy a comenzar con la deferencia, digamos, de los profesores. Voy a comenzar hablando del primer asunto, digamos, en el que Stephen Hawking resaltó por encima de muchos de sus contemporáneos y hizo una verdadera contribución a la física. Nos referimos nada más y nada menos que a sus trabajos sobre la evaporación de los agujeros negros. ¿Correcto? La teoría de la evaporación de los agujeros negros, que también se conoce como la radiación de Hawking o la luz de Hawking, fue una teoría que elaboró en el año 1900, empezó a elaborar en el año 1974 en un artículo que escribió. Para ponerlo en muy pocos términos, para que, como les digo, vamos pasando rápido por todo, la teoría de la evaporación del agujero negro básicamente dice que los agujeros negros emiten luz. Es decir, emiten cosas, producen cosas. Lo que es digamos, es contraintuitivo porque la idea de agujero negro es la idea de una región del espacio que todo lo hace desaparecer.
¿De dónde viene la idea de que los agujeros negros producen luz? Hay dos cosas claves en la teoría de Hawking que yo quiero presentar de manera muy sencilla, pero obviamente, porque este es el espacio para hacerlo, con las analogías espero yo que sean las más correctas. La primera idea es que el espacio y lo que hay en él cambió al principio del siglo XX con dos teorías, las teorías de la relatividad de Einstein y la teoría cuántica. En particular hay una predicción muy especial que hace la teoría cuántica, y por eso está esta animación, que dice que si usted saca todo lo que hay en este auditorio y no deja absolutamente nada concreto, el auditorio quedaría supuestamente vacío. Tiene que sacar todo, los campos, todo. Pero resulta que la teoría cuántica dice que no puede haber un vacío perfecto. No puede haber un vacío perfecto nunca. De tal manera que el vacío un poco que huye de actividad. Pero huye de una actividad, cuando decimos de actividad es que significa que hay una especie de ruidito en el vacío, ¿cierto? Que no se puede hacer desaparecer bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿dónde entra aquí la teoría de la relatividad? Que es una de las primeras cosas fantásticas que hizo Hawking por esto. Resulta que la teoría de la relatividad y la teoría cuántica no se la llevan, son como el agua y el aceite. Es decir, no hay manera de hacer, digamos, que las dos teorías se junten de forma así, digamos, como natural, orgánica, para que digan cómo se funcionan las cosas. ¿Eso qué significa esencialmente? Que a nivel microscópico no podemos calcular las fuerzas gravitacionales fácilmente, o significa que a nivel macroscópico las cosas no se comportan, digamos, cuando hay galaxias y planetas, como lo dice la teoría cuántica. Pero hay una teoría... Sí, lo hacen. Gracias, Leo. Ahorita nos anotas eso. ¿Qué sucede? Pero hay una cosa muy especial que ocurre cuando, digamos, tratamos de combinarla, que fue lo que hizo Hawking en 1974. Quiero aclarar, y los muchachos seguramente me van que Hawking no es el único que pensó en estas ideas. Y es que cuando vos tenés el vacío supuestamente de la física cuántica, lo tenés en reposo, en un lugar remoto, en un lugar donde no hay absolutamente nada, y lo tenés quieto, ese vacío es un vacío con un ruidito de fondo muy suave. Pero la teoría de la relatividad dice que ese ruido es un ruido que se extiende tanto por el espacio como por el tiempo, porque el universo tiene 4 dimensiones. No sé si ustedes sabían, pues es una idea muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que lo que sucede en ese vacío depende de si estás quieto o si te estás moviendo con una cierta aceleración. Es la primera cosa, el primer lugar donde se combinan la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, que es la teoría del espacio-tiempo. La teoría del espacio-tiempo dice que si una persona va en un bus, en un circular con otra, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿cierto? Acelerando en un semáforo, el vacío cuántico que ve a su alrededor es distinto que el vacío que ve una persona que está quieta en la calle. A eso se lo llama la cuántica en el espacio, digamos, en la aceleración. ¿Qué pasa? Resulta que es que hay una teoría, o hay un resultado, Einstein lo llamó el pensamiento más feliz de mi vida, que dice que lo que pasa en los campos gravitacionales como la Tierra o cerca de un agujero negro es similar a lo que pasa en un carro acelerado. Entonces, ustedes conocen este dibujo muy famoso que muestra que si usted estuviera, yo siempre pongo esta analogía, si a usted lo emburundangaran, o sea, le pusieron burundanga, lo metieran en una nave espacial y lo pusieran lejos de la Tierra y aceleraran la nave espacial y lo despertaran y le preguntaran, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Obviamente tendrías que poner cortinas, una mesa, un gato. Entonces vos dirías, no, estoy en la Tierra encerrado, sáquenme. Cuando en realidad está en una nave espacial. Entonces, ¿qué sucede? Esta idea es muy famosa porque significa que lo que pasa en una nave espacial que está acelerada pasa en los campos gravitacionales. Y esa es, digamos, la raíz de la idea de por qué los agujeros negros producen luz. El vacío, digamos, que hay en un lugar donde no hay materia, donde no hay gravedad, es un vacío con un ruido de fondo muy suave. El vacío en un lugar donde hay gravedad es un vacío diferente. En particular, es un vacío donde pululan, donde emergen súbitamente, espontáneamente, digamos, del espacio, salen partículas, salen cosas, digamos, que no estaban ahí. La gravedad produce partículas. Esa es una idea, digamos, que está en la teoría, cuando se aplica, digamos, la teoría cuántica a la gravedad. Una analogía parecida, digamos, a lo que sucede en el agujero negro, es lo que sucede, por ejemplo, si usted mira dentro de un horno. Si usted mira dentro de un horno caliente, el horno está caliente, entonces cuando el horno está frío, digamos que el horno se ve completamente negro. Cuando el horno se calienta, en este caso es parecido a que hubiera gravedad dentro, digamos una gravedad muy intensa dentro del horno, de repente de las paredes del horno empezarían a salir partículas de luz.
Las partículas de luz saldrían de un extremo de la pared y viajarían hasta el otro extremo y desaparecerían muy rápidamente. Tú no te darías cuenta, ay, mira, ahí va ese fotón. No, sino que tú verías cómo las partículas atraviesan y vuelven y se absorben, después vuelven y se emiten. ¿Qué sucede? Resulta que algo parecido sucede alrededor del agujero negro. Alrededor del agujero negro, donde la gravedad es extremadamente intensa, el vacío produce partículas. Muy distinta a lo que produce, digamos, en un vacío donde no hay nada de gravedad. El vacío produce esas partículas y esas partículas las produce todas alrededor del agujero negro, tanto adentro como afuera, y las de afuera finalmente pueden escapar a la gravedad del agujero negro. Entonces, a pesar de que el agujero negro parezca, ¿cierto?, un objeto absolutamente opaco, de la superficie del agujero negro emergen partículas del vacío. Una cosa muy rara. Entonces, la pregunta que le hacían a Hawking es, ¿y dónde salieron esas partículas? Usted las crea de la nada. Usted crea las partículas absolutamente de la nada. Resulta que en la teoría cuántica tiene una visión muy especial sobre las partículas que dice efectivamente que las partículas son como olas. Son como olas en el mar. Ahí está el mar y cuando no hay nada, usted ve el mar tranquilo. Cuando algo golpea el mar, ¡boom!, se crean olas gigantes y esas olas uno las detecta como si fueran partículas. Yo estoy hecho entonces de unas superolas en un mar extraño. Entonces, ¿qué sucede? De allá del agujero negro, esa gravedad intensísima alrededor del agujero negro crea pequeñas olitas y esas olitas se van escapando del agujero negro. Ahora, si hay temperatura, luz, la luz está asociada al calor. Y si hay calor, el agujero negro se debe sentir. Si uno se acerca a un agujero negro y pone las manitos así, le llega agujero negro aquí. Si llega un agujero negro y pone las manitos así, usted sentiría como hay un calorcito saliendo de ese agujero negro. Entonces Hawking le dice, los agujeros negros tienen una temperatura. Ahora, esa temperatura es para un agujero negro muy bajita, porque no es como calentar una arepa, como calentar una parrilla. La temperatura de un agujero negro es bajísima. Por ejemplo, el agujero negro que hay en el centro de la galaxia tiene una temperatura, una temperatura que puede estar billones de veces por debajo de lo más frío. Piensen en algo frío, más frío. Correcto. Pero ¿qué pasa? Hay una manera de hacer que un agujero negro sí produzca calorcito, y es hacer el agujero negro chiquitico. Si usted hace un agujero negro realmente muy pequeñito, entre más pequeño sea un agujero negro, más distorsionado está el espacio-tiempo y más se bulle de partículas. Entonces se sabe que los agujeros negros chiquiticos son agujeros negros que pueden producir más calorcito, y si producen calor pierden energía, y si pierden energía se van desinflando como si fueran globos. ¿Correcto? Entonces los agujeros negros son bombillos, pero bombillos muy, muy tenues. Ahora, hay un detalle finalmente sobre esto de que el agujero negro produce luz, y es que también absorbe. Claro, que si el agujero negro es negro, pues llega luz. Entonces resulta que los agujeros negros chiquitos producen más luz de las que reciben, pero los agujeros negros grandes, que son la mayoría, producen menos luz de la que reciben. Así que esa idea de que se nos van a desaparecer los agujeros negros así de la nada, es una idea que hay que revisar porque los agujeros negros se están tragando, dragones. Esos dragones también están chupando un poco, digamos, de radiación. Esa es un poco entonces, en pocas palabras, es muy difícil porque son cosas que vienen de la física, la manera como se puede explicar la radiación de Hawking. Una cosa que yo simplemente dejaría para que quede en la cabeza es esta: el espacio distorsionado por la gravedad produce partículas. Si hay un agujero negro, las partículas de un lado escapan, del otro lado caen al agujero negro, y entonces usted ve cómo el agujero negro es calientico. Otra forma de ver esto es lo que hicieron hace 4 años en Suecia. Tomaron 2 placas, se llama efecto Casimir dinámico o efecto Casimir. Entonces toman 2 placas e imaginen que extrajeron absolutamente todo lo que pudieron extraer y solo está ese ruido del que habla Jorge. Y empiezan a... Para efectos especiales. Sí, a unir las placas. Y lo que va a ocurrir es que va a haber tanta presión, la diferencia de presión entre la parte que está aquí por la placa y la que está dentro, hace que salga luz del vacío. Wow. Como si excitaran el vacío. Entonces lo que va a hacer el agujero negro es comprimir, como es tan intenso el campo, entonces entre este punto y este punto, la diferencia de gravedad es tan grande que puede empezar a excitar. O sea que también usted puede sentir ahí calorcito saliendo de esas placas. Sí, claro. Uno puede producir radiación de Hawking en el laboratorio. Claro, de eso vamos a hablar más adelante, porque asociado a esto está el efecto Unruh. Y básicamente, ¿cuál es el problema con la radiación de Hawking? En la mecánica cuántica uno ve la luz como partículas.
Y la temperatura, entonces uno la asocia a un campo electromagnético también, entonces habla de fotones térmicos, todo Correcto, como si estuviéramos… al calorcito. Eso, el calorcito. Entonces no lo contamos como esta es la temperatura, sino tantas partículas hay allí. Entonces, lo que dice la mecánica cuántica y la relatividad, que eso sí lo tienen en común, es que todo depende de quién mide. Entonces, si el que mide es un tipo que está acelerado respecto al agujero negro, o el que mide es un tipo que se mueve a velocidad constante, ellos van a contar diferentes números de partículas, como de excitaciones de ese campo electromagnético que todos radiamos. No sé si han visto alguna vez se han puesto esos lentes para ver en infrarrojo y ve que en todos los cuerpos calientes emiten, así, tal cual un agujero negro, pero entonces en lugar de mirar los colores, contamos las partículas, los fotones de esa longitud de onda, de ese color. Y entonces eso hizo que hubo toda una discusión de Susskind, que es un tipo también muy, muy interesante. Leonard Susskind fue colega de Richard Feynman y hay varias anécdotas sobre él. Su familia era plomera, su papá era plomero. Y cuando este dijo que no iba a seguir con el negocio, entonces, claro, el problema en la casa, la mamá se puso a llorar, que iban a estar en bancarrota. El papá le dice, pero ¿usted cómo se le ocurre irse a trabajar a una farmacia? Y el otro dice, no, en una farmacia no, físico, voy a hacer es físico. Por physician. Por physician. Y el otro, entonces el otro dijo, no, como Einstein, yo quiero ser es como Einstein. Y la mamá no, seguía llorando. Y el papá le dijo, no se preocupe que este va a ser como Einstein. Y pues no es como Einstein, pero es un ícono de la física teórica. Y fue por llevarle la contraria al papá. Yo no, Santi, no te estoy diciendo que vayas a hacer eso, ¿no? Pero si uno tiene una idea, tiene que ir por ello. Bueno, hay algo interesante respecto al efecto Unruh y Hawkins, y es que cuando uno analiza los trabajos de Hawking, uno se da cuenta que no necesariamente es que él se lo sacó del bolsillo, de la imaginación, sino que tenía una cierta genialidad para extender los resultados de las otras personas. Aplicarlos. Exacto, entonces él agarró los resultados que ya tenía Unruh, que lo que mencionaba Zuluaga de la aceleración en lo circular con Atra. Entonces ya Unruh tenía un efecto de la radiación en sistemas acelerados, y Hawkins toma ese resultado y lo aplica a los agujeros negros, y entonces extiende todo esto de la radiación ya a los agujeros negros, pero era una extensión de las ideas que ya habían estado, y vamos a ver durante el conversatorio que lo mismo hace con Penrose y lo mismo hace con todos los otros trabajos. ¿Cuál es el rollo con la información, pues, Con Leo? la información. Entonces, ¿qué decía Hawking? Bueno, está el agujero negro y cuando él absorbe esa materia desaparece. La información… O sea, yo tiro una papa. Yo tiro la papa y… O la Biblia. Bueno, no, una papa. Y cuando la papa quede dentro del agujero negro, ya no hay forma de saber que lo que uno tiró fue una papa o la Biblia. Exacto. No se da uno Entonces cuenta. esa información se pierde, según la teoría de Hawking. Y eso molestó muchísimo a Susskind. Susskind decía, ¿cómo es posible que se pierda esa información? Que el universo entero olvide ¿La que Biblia? hubo una papa. Bueno, o la Biblia. Cada quien tiene su caso importante. Sí, bueno, exacto. sí. Entonces, claro, no, pues la papa fue la que nos hizo que no nos mataran tanto por ponerla a cultivarla y llevarla a Europa. Entonces eso, y le empieza ahí como, se le clava esa idea que cómo es posible que el universo entero olvide que existió esa papa. Entonces empezó a trabajar sobre esto y sobre los principios de la mecánica cuántica, que en una versión moderna dice que, que la información se conserva. Correcto. Puede aumentar la entropía, pero la información no se puede evaporar. El universo es un sistema cerrado, es el único sistema por definición que conocemos cerrado, porque no sabemos qué hay más allá. Entonces decimos que es todo lo que hay. Entonces la información de ahí no se puede perder, se tiene que transformar en alguna cosa. Y ahí empezó la pelea entre estos dos, entre Susskind y Hawking. Finalmente la ganó Susskind. La pelea era que Hawking decía que se perdía. Se perdía. Y Susskind decía que no se perdía. Que no se perdía, que era imposible que en un sistema cerrado, que es el universo, se olvide que existió la Biblia. Correcto. ¿Vale? Entonces, estas ideas fueron ir evolucionando hasta la formulación moderna que tenemos de la teoría cuántica de campos, que dices tú, que es cuando
la cuántica empieza a hablar con la relatividad y entonces eso empezó a generar un montón de problemas, porque tú decías ahora, el agujero negro genera partículas que están ahí, excita alguna partícula y entonces de ahí se emite energía. Entonces va a haber un fotón que se va a escapar y otro que va a ir dentro del agujero por conservación del momentum. Todos vieron física en el colegio. En el kinder de la NASA, todos vimos física en la kinder de la NASA. Con doña Marta. Entonces, si el momentum, Santi que solo ve la ciencia del absurdo porque es momentum angular o momentum lineal, ahí no hay nada más. Entonces el momentum tiene que conservarse y los fotones tienen momentum. Inicialmente es cero, entonces si hay uno que se va para allá, ¿para dónde tiene que ir el otro? Para allá, para que la suma de cero otra vez. Entonces resulta que la teoría cuántica dice que el fotón que se va es súper amigo del que se queda, o sea, están entrelazados. Correcto. En términos de la mecánica cuántica. Yo y mi señora, entrelazados, o sea. Eso, cuando a ella le pasa ella está algo, viendo tú la lo sientes. conferencia, por ejemplo, Eso. por internet, yo sé Sí. lo que está pensando. Eso es. Y la teoría además dice que la luz que se va está entrelazada con toda la que se fue, como uno con la mamá, entonces. Sigue ahí ese vínculo que las mamás dicen, no, que cuando le pasa algo al hijo, ella lo siente en la panza. Como que, entonces es como si, claro, después la gente toma esto y lo pone como que, ¿verdad? Dijimos que había un entrelazamiento entre la mamá y el hijo, pero no. No, No la tomé muy en serio, sí, pues, analogía. estamos en Como- Explórame. Como para dar una idea de qué es eso. Entonces, si dos partículas están entrelazadas, lo que quieren decir es que ellos comparten la misma entidad, no hay la una sin la otra, no existe esta sin la otra, y lo que yo le haga a esta lo va a sentir la otra. Entonces comparten la identidad, no son entidades independientes. Y entonces eso tiene muchísimos problemas, porque los sistemas cuánticos, como todos nosotros, somos monógamos. Entonces lo que eso quiere decir es que un sistema cuántico no puede entrelazarse con otros dos sistemas simultáneamente. Y el fotón que sale, queda entrelazado con el que se va al agujero negro y con todos los que se fueron antes. Entonces eso genera... Polígamo. Es- Poligamía cuántica, pues si no, existiera. eso es una paradoja. Ah, es una paradoja porque no, que- no hay poligamía, sí. Poligamia. Y entonces hay muchas formas de resolverlo. Hawking hacia el final de su vida estuvo considerando alternativas de cómo resolver esto, porque es tan problemático que si uno, o los intentos de resolver esto implican o que abandonamos la idea más feliz de la vida de Einstein, que era el principio de equivalencia, o abandonamos la evolución unitaria de la que va a hablar Edison, si es la función de onda del universo o no, o abandonamos la teoría cuántica de campos, pero no hay forma de ganar. O sea, y aquí vamos a perder una de las tres principios o pilares de la física moderna. Y entonces lo que la gente inventó fue lo de los cortafuegos. Como decir, no, lo que pasa es que hay algo raro en el horizonte de eventos que hace que ese entrelazamiento entre el que se va y el que se queda desaparezca. Pero entonces eso tiene otros precios, digamos, que no vamos a discutir. O sea, todavía no está pero- resuelto el problema. No, está O lejos. sea, no de sabemos si uno resolverse. tira una Biblia y una papa, si el no. agujero negro lo olvida. Si la Biblia se come la papa o Y- si las y hojas Hawking de la tampoco decía, pudo resolverlo. Tampoco lo resolvió, quedó Muy abierto. bien. Hay que tirar Biblias en los agujeros negros. Bueno, muy bien. En lugar de papas en las revueltas, digamos. Como lo vieron en el video, hay una tercera idea en la que Stephen Hawking trabajó muy profundamente que tenía que ver con el Big Bang. Edison, ¿qué decía Stephen Hawking sobre el Big Bang? Bueno, les mencionaba que Hawkins, parte de su genialidad era extender los trabajos de otros y aplicarlos de manera muy creativa para obtener otros resultados. Entonces, en la época en que Penrose, un matemático muy reconocido que todavía vive, es caballero. Sí, yo creo que es Sir Sí. Roger Penrose. Sí, entonces, a propósito, yo trabajaba en la oficina de él porque nunca iba a la oficina. Él nunca iba a la oficina y vos trabajás en la oficina de él. Te voy a tocar. Ahí, muy bien. Estaba calientico. Esta mano estuvo en el escritorio de él. De Penrose. Penrose es un Stephen Hawking, pero lo que pasa es que no tiene la condición médica. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, Penrose tenía sus teoremas de singularidades
para agujeros negros y luego Hawkins extendió eso aplicándolo a la evolución del universo. Y entonces obtiene los mismos teoremas para la evolución del universo y lo que dice es que el universo inicialmente debió empezar con una singularidad. Entonces esa singularidad es lo que se conoce como el Big Bang y lo que Hawking muestra es que bajo condiciones muy generales en la teoría de la relatividad general se da una singularidad del Big Bang y el universo siempre surge de una singularidad. Esto es dentro de la teoría de la relatividad. Ahorita vamos a ver que no necesariamente la teoría de la relatividad va a seguir siendo cierta a energías tan altas cuando el universo está iniciando o dentro de un agujero negro. Porque el otro asunto es que la relatividad general funciona, las teorías funcionan, pero siempre tiene una región de validez y no se espera que sean válidas en ciertas regiones. Entonces, Hawkins extiende los resultados de Penrose para explicar cómo el universo surge desde una singularidad en unas condiciones muy generales. Y ahí viene la idea que tenía él de que, y lo que siempre decía, uy, qué rico, lo que siempre decía el hombre de que pensar en lo que hay antes del Big Bang es como pensar que hay al norte del norte. Como él creía que había una singularidad o un inicio, el inicio había sido el inicio de todo, Claro, el tiempo y el espacio. Y la Iglesia Católica decía que eso era soporte de la existencia de Dios, porque como no hay tiempo sin espacio y espacio sin tiempo, entonces no pudo haber nada antes del universo, entonces no hay que preocuparse en dónde estaba Dios antes de que el universo existiera. Dan 100.000 libros vendidos después de eso, hermano. Así funcionaba Hawking. Bueno, no, y Lemaitre, que era un gran cosmólogo y sacerdote, pues también utilizaba... ¿Quién? Lemaitre. Lemaitre, así. Que entonces utilizaba los resultados de la relatividad general. Era una persona muy seria en física, sí. ¿cierto? No mezclaba religión con física, pero si uno ve un artículo que él publicó en Nature, hay un párrafo que él removió, que era de que el universo surge de un átomo primordial. Y entonces era como él quería sustentar, mezclar la idea de que el universo surge, que Dios crea el universo, con los resultados de la relatividad general que dice que hay un inicio en el Big Bang. Entonces sale todo esto se demostró que el universo surgió en un Big Bang y que el universo tuvo un principio, entonces ese principio, si lo extendemos, es que Dios creó el universo en ese instante. Pero eso suponiendo que la relatividad general es válida en esas regiones, lo cual la mayoría de físicos, en realidad no conozco uno que no diga que la relatividad general va a seguir siendo válida por allá. ¿No? Entonces lo que se cree en la comunidad es que la relatividad general va a fallar. La relatividad general no va a ser cierta cerca a la singularidad del Big Bang. Y esa teoría se va a tener que modificar. Pero modificar la relatividad general, como decía Jorge, es muy difícil si la vamos a mezclar con mecánica cuántica, que es los primeros trabajos de Hawkins. Radiación de Hawkins es una primera mezcla de teoría cuántica de campos con relatividad general, pero si uno quiere totalmente cuantizar, lo que decimos eso es cuando uno mezcla la teoría por completo con la cuántica, cuantizar la relatividad general no ha sido posible. Y llevamos 30 años más tratando de cuantizar la gravedad. Entonces, no ha sido posible, pero ya hay muy buenas aproximaciones. Una de ellas es Hawking. Cualquier teoría que aspire a ser de cuantizar la gravedad tiene que acercarse en algún límite a los resultados de Hawking. Uy, o sea que digamos, él puso la base, no la base, sino a lo que tiene que tender las teorías. Toda teoría de la gravedad cuántica debe tender a... Importante. Estamos hablando de la unificación, la gran unificación. Debe tender en un límite a una teoría cuántica de campos sobre un espacio-tiempo curvo, que eran los cálculos de Hawkins, Penrose, Bekenstein. Entonces, es algo que ya sienta unas bases. Ahora, cuando uno lo aplica en un contexto cosmológico, o sea, la evolución del universo, que es un subconjunto de modelos, resulta que uno puede resolver la singularidad del Big Bang. Entonces aparece lo que mencionabas, aparece un universo previo al nuestro, como resultado matemático, ¿cierto? Tampoco estoy afirmando que haya habido un universo antes del nuestro. Hay que probarlo. Exacto. O sea, parte de lo que yo hice en el doctorado fue tratar de hacer cálculos de qué evidencias podían haber en este universo de que hubo un universo previo. Entonces, las evidencias eran más o menos como que si el universo nuestro es tan grande que los efectos cuánticos, por ejemplo, en esta habitación
cuando uno pasa por la puerta no se difracta. Entonces el universo previo fue también de este tipo, no fue un universo puramente cuántico, así como las fluctuaciones de vacío que mostraba Jorge al principio. Entonces ya estamos tratando de explorar qué observaciones podríamos tener. Penrose también había mencionado algo sobre algo con la anillos. radiación de fondo, con la luz de fondo del Big Bang podrían haber huellas de otros universos. No, y tiene teorías con los espinores para formular una teoría cuántica de la gravedad. Exacto, son cosas que estamos tratando de mostrar, no afirmamos sean ciertas, sean verdaderas, sino bajo este modelo, ¿será que podemos mostrar que hubo un universo previo al nuestro o será que podemos mostrar que tuvo un origen? ¿Será que el tiempo en realidad no inició, siempre ha existido, el universo siempre ha existido, no hay una noción de creación? Entonces aquí está la ecuación que hay arriba, a mí me gusta mostrar ecuaciones, podríamos llamar la ecuación que describe la evolución de la función de onda del universo. ¿Y esa ecuación es de Hawking? No, esta ecuación es de cosmología de la función cuántica de onda del lazos. universo. Exacto. Entonces, si consideramos que hay una evolución unitaria del universo como teoría cuántica, entonces la función de onda del universo en el contexto de cosmología cuántica para cierto modelo está descrito por esta ecuación y uno obtiene resultados del tipo de la imagen que tenemos abajo, donde la región inicial es lo que es central, es donde debería ser el Big Bang y ahora lo que llamamos el Big Bounce, que es como el gran rebote. Y tenemos un universo previo que es similar al nuestro, colapsa, luego como que se borra cierta información del universo previo y vuelve a nacer el siguiente universo. La cosa es si pudo haber información del universo previo que logra atravesar este túnel pequeño y nosotros afirmamos que había cierta información que sí podía trasladarse. Muy bien, para ponerlo en pocas palabras, entonces la idea es, Hawking utiliza la teoría de la relatividad, que cuando uno dice que la relatividad falla, uno dice, eso es como va a fallar que una viga de un edificio. En realidad la relatividad, la cuántica, son historias sobre el mundo que nos inventamos, todos son inventos, todos son inventos. Ahora, funcionan hasta cierto punto, piensen, voy a hacer una analogía pues muy boba, pero en el cuento de Caperucita Roja, todo va bien, el lobo se disfraza a la abuelita, etcétera, hasta que cuentan que el lobo se come la abuelita. Un lobo, ¿dónde va a acomodar una abuelita dentro del cuerpo, hombre? ¿Dónde mete un lobo una abuelita? ¿Ustedes no han visto el tamaño de un lobo? Ahí no cabe una abuelita. Entonces, ¿qué sucede? La historia todo va bien, como la relatividad, la historia va bien hasta que llega cerca al principio y ahí empieza a fallar. Cuando empieza a fallar, como nos decía Edison, sabemos que existe una historia mejor, que no la hemos descubierto. Entonces, lo que hizo Hawking fue acercarse a esa historia poniendo en la teoría, en el cuento de Caperucita Roja, elementos de la teoría cuántica, ¿cierto? Y esos elementos son los para que la hagan consistente. Para que la hagan entonces, si existe alguna teoría, por eso Cuerdas trata entonces en un límite de agujeros negros que rotan mucho, no sé qué, reproducir la entropía de los agujeros negros, que ahorita lo vamos a ver, y lo mismo cosmología en Quantum Gravity, también en The Big Bang Theory, cuando empiezan a discutir. Hay que ver mucho de Big Bang Theory, ahí hablan de todo esto, tampoco se entiende, pero ahí hablan de todo esto. También el asesor mío de doctorado y Abay y otros mostraron que justo desde la estadística cuántica se reproduce la termodinámica que se tiene de estas teorías cuánticas sobre espacios. Otra vez, entonces Hawking predijo una cosa, funcionan. Correcto, que las teorías fundamentales deberían de... ¿Vos ibas a agregar algo sobre esto? Sí, pero no, como no Se me te olvidó. dejaste hablar. Por la de cuerdas quizás, porque yo de esa no sé mucho. Bueno, muy bien. Entonces, uno podría decir que en esas tres ideas están las contribuciones más grandes de Hawking. Qué pena de Hawking puede hacer un resumen tan sencillo. Pues tan sencillo quiero decir, tan corto, tan escueto, pero ustedes se imaginan la cantidad de cosas, digamos, profundas que hay, digamos, detrás de eso. La idea es que ahorita si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, la suelten. Vamos a pasar por unas cosas pues que de pronto son mucho más cercanas a nosotros, a la mayoría de nosotros, como el Hawking en la cultura popular. Entonces, Leo, hay una relación entre Hawking y Dios muy profunda. Sí, y yo comparto esta visión, no porque no crea en que Dios existe o no, sino puede que haya sido por su condición, o incluso antes de estar en esta condición, él rechazaba la existencia de Dios. Hay muchas razones por las que uno puede rechazar la existencia de un ser supremo. Los físicos en general, yo creo que decimos que no creemos en Dios, pero
de alguna manera todos creemos en la naturaleza. Cuando el avión se está cayendo, todos Sí, rezamos. sí. Yo no. O como en la fuerza, como en que hay cierta, en la naturaleza misma, yo creo. Y yo creo que más que su rechazo a la existencia de Dios, era un rechazo a conformarse y a vivir pensando en que hay una algo? vida más allá y desperdiciar esta vida. La invitación, como yo lo veo, es como, vea, usted solo tiene esta vida para apreciar la maravilla del universo. Usted solo tiene esta vida para ver lo que hay, para apreciar la naturaleza. Entonces, puede que lo haya puesto en esos términos de rechazo contra la figura de una iglesia o de Dios, pero yo creo que en el fondo... Pero no había tanto rechazo porque siempre lo invitaban al Vaticano. conocía a los pues sí, papas, era pero miembro acá había que hacer honorífico. política, ¿no? Porque ellos Y vender compran libros libros. también. Exacto, pero- la venta de libros. Otra cosa que me parece a mí muy interesante es cómo él transmite, que es una cosa que yo creo que compartimos todos como científicos, la idea de que, y es una idea que viene desde los 1700, de que la presencia de un ser sobrenatural en el universo es innecesaria. Y él lo insiste mucho, dice, no se necesita un Dios para crear el universo. Y eso es una cosa que casi que está metida en el esqueleto, digamos, de la ciencia. La primera reflexión sobre eso lo hizo Laplace. Sí, pero más que eso, la física misma no se preocupa. No puede Ahora ha tener empezado a discutir el origen, pero la física siempre ha discutido es cómo funciona. Correcto. Y para saber cómo funciona, nos hemos hecho a un lado como la existencia de cómo se creó. Ahora con el asunto de cosmología ha empezado a cambiar, pero igual va a haber preguntas que no... Otra cosa que yo sentí en la manera como Hawking se refería a este tema tan puntiagudo es que el hombre lo hacía de manera muy escueta, muy dura. Ustedes lo vieron seguramente en el video, si no lo vieron ahí estaba, como él decía, de abiertamente no existe un Dios. También un poco como una manera de crear una reacción que obligue a la gente a reflexionar, ¿cierto? Porque es que el asunto es que estamos como ahí como embobados por la cultura, por la tradición, y él con estas afirmaciones, pues inmediatamente los periodistas miran y dicen, oh, alguien está diciendo algo sobre esto. Sí, Muy bien. yo lo veo como una invitación a apreciar La al vida y la universo. naturaleza. Sí, Bueno, y cuando uno tiene limitaciones de Claro. comunicación, pues no puede hablar tantas bobadas como nosotros, entonces sus frases eran... Tiene que decir contundentes, Exacto, sus hermano. frases tenían que ser muy concretas, entonces cuando él estaba en una conferencia o hablando con alguien, pues eran unas afirmaciones que trataba de resumir en lo más posible qué está sucediendo. Vení, antes de que siga, ¿vos conociste a Hawking? ¿Lo viste alguna vez en una conferencia? No. ¿Vos, Leo? Yo tampoco, pero tengo un amigo... Pero tengo un amigo que conoce a un amigo que él lo conoció. Tengo un amigo que está viendo, que no está viendo la charla, que un día estuvo en la Universidad de Cambridge y estaba caminando pues por la Universidad de Cambridge y lo vio a lo lejos, hermano. Y estaba allá con su enfermera y se fue corriendo, que dijo, esta es la oportunidad de tomarme la foto. Ahora que cuando se murió salieron todos a decir que eran amigos de él, pero era porque tomaron una foto con él, ¿cierto? Yo conozco muchos amigos que lo... Bueno, el caso es que inmediatamente él tomó la foto, se le vinieron los de seguridad y le dijeron, borre ya eso, ya mismo. O sea, tiene que borrar ya, pero así en tono amenazante, casi la seguridad, ¿cierto? Lo que indica una cosa y es que él ya estaba a un nivel de diva, ¿cierto? Que es lo mismo que pasaría si usted trata de acercarse, no sé, a J-Lo, a James en la calle, correcto. No, es a Maluma el que le querían dar un besito. Bueno, el caso es que tomarse fotos con él no era fácil. Hawking y los viajes en el tiempo. Bueno, cuando uno escucha de los viajes en el tiempo, pues se imagina las dos imágenes de arriba, de dos de las películas de los viajes en el tiempo. La primera, no sé si todos hay dos versiones de... ¿Qué es esta? Esa es la de la silla roja. Exacto. Hay dos versiones de esa película, una muy antigua, otra reciente. Y la otra es el DeLorean, que es genial. A mí me gusta mucho esa. Entonces, cuando uno piensa en viajes en el tiempo, se imagina esto, se imagina qué pasa si hoy mato a mi abuelita. Pero cuando uno lo estudia desde la física, es algo menos romántico y es la imagen de abajo y es una curva que se cierra sobre sí misma. Y entonces uno dice una geodésica tipo tiempo que se cierra sobre sí misma y eso es un viaje en el tiempo. No es tan romántico como que va a construir un auto y todo esto y que yo como un ser así macroscópico voy a poder tener conciencia y hacer actuaciones. No, es simplemente
una línea que se cierra sobre sí misma. Entonces, eso es lo que uno llama viajar en el tiempo. No es tan romántico como uno cree. Y resulta que los teoremas de Hawking dicen que eso está prohibido, ¿cierto? Los teoremas de Hawking tienen unas hipótesis que... ¿Qué es un teorema? Expliquemos qué es un teorema. Buena pregunta. cuando lo dice uno a manera divulgativa, ¿cierto? Correcto. Entonces, bajo unas hipótesis, suponiendo unas cosas, uno, por medio de un razonamiento lógico, demuestra algo. Correcto. Entonces, las hipótesis que utilizaba... No son como los principios, que es algo que uno supone. Exacto. No que estas son cosas demostradas con el pensamiento. Y con observaciones. Y desde los axiomas. Y desde los principios. Pongo los principios, tengo unas observaciones y hago un razonamiento y demuestro una cosa. Es para los teoremas de Hawking. Eso, la cosa es que aunque cuando uno lee los teoremas de Hawking parecen poco intuitivos, en realidad es una traducción matemática de las observaciones del universo. Entonces, uno no ve en el universo materia con densidad negativa. Entonces, eso está traducido en una condición de energía de Hawking, que después uno lo ve en la ecuación. Es una cosa ahí... horrenda matemáticamente. Exacto. Pero digamos que esos axiomas son una traducción de lo que uno observa del universo. Es la forma más general de describir el universo sin hacer muchas suposiciones. Y cuando uno supone todo esto, entonces no pueden existir este tipo de líneas de tiempo que se cierran sobre sí mismas. Entonces, por lo tanto, prohíbe los viajes en el tiempo. Si uno quiere viajar en el tiempo, uno necesita violar alguna de estas condiciones, pero la violación de cada una de estas condiciones implica que sea alguna teoría que no hemos descubierto y que el universo no muestre que exista. Puede ser un tipo de materia que tampoco se ha observado en el universo. Entonces, cualquier tipo de pensar en el viaje en el tiempo implica algo que es algo que no hemos observado en el universo respecto a la materia o cómo se comporta el universo. Entonces, los teoremas de Hawking prohíben los viajes en el tiempo. Él prohibió. Pero vendió boletos para una charla. Esa la contamos enseguida. Exacto. Muy bien. Y la otra relación, digamos, profunda que existe, digamos, entre Hawking y la cultura popular se reflejó en las últimas, digamos, en los últimos años de su vida, cuando empezó a tratar, como lo vieron también en el video, algunos temas delicados de la humanidad. Entre ellos, habían tres, como lo vieron. Los extraterrestres, los viajes espaciales y el calentamiento global. Yo quiero mencionar el de los extraterrestres, ¿cierto? Que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la opinión o la idea que tenía Hawking acerca de los extraterrestres, y es que si bien en las películas hay una mezcla entre extraterrestres buenos y extraterrestres malos, lo que sí es definitivo es que siempre ganan los hombres. Es decir, nunca ganan los extraterrestres. Los extraterrestres a veces vienen con buenas intenciones, como una película, digamos, Encuentros cercanos del tercer tipo, a veces vienen con malas intenciones. O los Transformers. Como ¿cómo? O los Transformers. Como los Transformers. Los Transformers que... No, esos ganan y no son los humanos. ¿Ganan los humanos o los Transformers? Los Transformers. ¿Los Transformers ganan? Sí, no, es un spoiler. Unidos con los spoiler. Lo que dice Hawking es lo siguiente. Sí, yo sé que todo esto puede sonar a ciencia ficción, pero tomémoslo bien en serio. Tomémonos en serio el siguiente hecho. No sabemos entonces, hipótesis, no sabemos las intenciones que tienen los extraterrestres. Hipótesis número 1. Segunda hipótesis, sabemos que el número de recursos de un planeta son limitados. Lo estamos viviendo actualmente, estamos viendo cómo está acabando el Amazonas y no tenemos manera de sembrar un Amazonas fácilmente. Y tercero, conocemos los extraterrestres. ¿Y por qué dices eso, Hawking? Mírese usted mismo, mire su vecino, mire la historia de la humanidad. ¿Usted cree que los extraterrestres son muy distintos a eso? Que es una idea muy bacana, que básicamente pues, estaba en el aire en la astrobiología, pero Hawking es el primero que como que la lanza y todo el mundo dice, pues sí. Entonces, él dice, juzguemos a los extraterrestres bajo esos tres principios y démonos cuenta de que el peligro de que nos anunciemos, por ejemplo, a través de proyectos como SETI. SETI es un proyecto de escucha, pero hay un proyecto de SETI que es activo, que es mandar señales a los planetas para decirles a los extraterrestres, estamos aquí. Hawking dice, un momentico, si utilizamos estos tres principios, como en los teoremas del viaje en el tiempo, el razonamiento nos lleva claramente a la idea de que hacernos ver va a conducir con una altísima probabilidad a que nos encuentren extraterrestres que quieren algo malo
de la Tierra. Y esto no es como una película, en donde una de cada 20 películas ganan los extraterrestres. Esta posiblemente, si ellos viajan en el espacio-tiempo, pues seguramente nos van a ganar. ¿Ibas a agregar algo? Bueno, pero de aquí a que llegue la señal ya la humanidad está extinta, entonces realmente... Es una idea muy interesante porque Hawking también reflexiona sobre el tema y reflexiona de manera muy distinta y muy original a la mayoría de los científicos. Y es el tema de que, como lo hace por ejemplo con el tema del calentamiento global o el tema de los viajes espaciales. El hombre está metido en ese cuerpo. Y yo también a veces pienso como los perritos también están metidos en un cuerpo, no tienen otra manera de saltar y ladrar, pero allá adentro hay un espíritu, digamos, muy especial. Entonces Hawking es un espíritu atrapado en ese cuerpo y lanza unas ideas que nadie está pensando. Entre ellas, por ejemplo, tenemos que pensar a un futuro largo. No podemos pensar a 10 años, 20 años, sino que él está hablando a 100 años. Y una de las últimas ideas que le escuché a Hawking es la idea: en 100 años este planeta no va a ser habitable. Entonces, ¿qué están esperando para que salgan a viajar, digamos, por todo el universo? Entonces, me parece muy original y con su voz amplificada por décadas de libros, pues obviamente todo el mundo lo escuchaba o lo invitaba al Vaticano. Bueno, contemos ahora un par de anécdotas antes de terminar con los mitos sobre Hawking, o más bien visiones personales sobre Hawking. Y el burro patea por delante, ya que están estas diapositivas aquí. Yo no quise mucho a Hawking cuando me estaba formando como físico. Siempre lo veía como una persona, un rival, ¿cierto? Sí, yo decía, no, pues este no es el próximo Einstein, yo soy el próximo Einstein. Por ahí dicen que todos los físicos cuando entramos a la universidad tenemos escrito el discurso del premio Nobel. Todos creemos que vamos a ganar. Claro, y luego ya eso va así, y así llegas a los 35 y ya. A los 35 ya te das cuenta de que no eres Hawking. Bueno, o que no eres Einstein. Entonces yo siempre lo vi como un rival. Y entonces cuando salió, por ejemplo, el libro de Historia del Tiempo, yo odiaba ese libro, yo decía, maldito libro. Lo traté de leer, no lo alcancé a leer todo porque me aburrió realmente, no me gustaba. A mí no me gustó nunca Stephen Hawking como divulgador, porque me parecía que no me gustaban las analogías. Por ejemplo, la manera como Stephen Hawking explica la evaporación, que es un invento de él, que es creando partícula-antipartícula, y entonces la partícula se va y la antipartícula cae, tiene un montón de problemas. Esa no es la analogía, ese es el cálculo. No, ¿qué sucede? Resulta que tiene un montón de problemas sutiles de física. Porque si vos creas un par de partículas antipartículas cerca al horizonte, la partícula que sale cerca al horizonte, al escaparse, hay un fenómeno que se llama corrimiento gravitacional al rojo, llegaría muy lejos, muy corrida al rojo, y no es esa la idea. Entonces resulta que hay un error profundo en la analogía de la partícula y la antipartícula. En estos días alguien me preguntaba, si cerca al horizonte de eventos se crea una partícula de antipartícula, cae la antipartícula y la partícula se va, ¿por qué la masa del agujero negro disminuye? Si adentro entra una antipartícula. Entonces Hawking decía, y muchos lo utilizamos así, no, es que la antipartícula tiene energía negativa. Entonces por eso yo no quise recurrir a esa analogía, porque es una analogía problemática. También no me gustó nunca la historia del tiempo. ¿Qué pasa? A medida que fui envejeciendo y descubrí que no podía ser ni Hawking ni Einstein, empecé a apreciar una cosa que sí considero de Hawking, que Hawking tenía, que no tiene absolutamente ningún físico que yo haya conocido o leído, y es la originalidad. O sea, lo único que yo quiero transmitirle aquí como mi impresión personal es que nunca habías leído, escuchado, visto un físico más original. Una persona que tuviera como ideas fuera del molde, como decía ahorita Edison, que fuera capaz de aplicar de maneras novedosas y distintas las ideas de otros. Traje estos dos papers, creo que tengo aquí otros dos, porque cuando uno mira, aunque lo habíamos conversado, la mayoría de los físicos que son muy grandes se pueden dar el lujo de ponerle, digamos, títulos como este. La preservación de la información y la predicción del tiempo para agujeros negros, ¿cierto? Predicción del clima, ¿cierto? Preservación de la información y predicción del clima para los agujeros negros. O sea, un físico chiquito como yo no sería capaz de poner ese título porque sabe que lo van a rechazar. No sea ridículo, hombre, no utilice la palabra weather en un artículo de física, pero este tipo era capaz. Y cuando uno lee el artículo, entiende qué es lo que él piensa. Una de las ideas de Hawking del problema de la información es que los agujeros negros no tenían fronteras definidas. En la teoría de la relatividad general existe esa idea de que los agujeros negros tienen fronteras definidas, de las cuales de aquí a acá ya hay un cambio. Hawking decía que el colapso, lo que forma un agujero negro, es extremadamente complejo y que predecir dónde comienza y dónde termina, o dónde comienza el horizonte de eventos, es tan complicado como predecir si va a llover mañana en Medellín.
Entonces él decía, esa incertidumbre que hay en el clima es parecida a la incertidumbre que hay en el horizonte de eventos. Y por esa incertidumbre uno puede lograr sacar cosas del agujero negro. Cuando yo leí ese artículo, lo leí para escribir un blog, bueno, digo, muchas de mis aproximaciones fueron divulgativas, me pareció impresionante y súper interesante. El último artículo que le leí a Hawking, que me ha tocado leerle los artículos técnicos como para hacer divulgación, fue sobre, efectivamente, otra vez intentando demostrar que hubo una singularidad inicial. Porque desde los años 80 existe una teoría de que el universo en realidad hay un infinito número de universos y que todo el tiempo se están creando nuevos universos. Y que nuestro universo es solamente una fase de un universo anterior, ¿cierto?, que estaba en expansión muy rápida. Hawking en su artículo demuestra que no, que el universo tuvo que tener un origen. Y además ahí está la teoría del multiverso, ¿no? Que Correcto. no solo que hubo muchos y que van a haber otros, sino que simultáneamente tenemos infinidad de universos. Correcto. Esta es una anécdota, digamos, o algo que a mí me impresionaba de Hawking, y es que a pesar de su discapacidad, nunca evadió una discusión profunda sobre el tiempo que le necesitara para expresar sus ideas, se lo tomaba. Nunca, cuando creo que fue el director del LIGO, lo entrevistaron sobre la muerte y este confirmaba exactamente lo mismo, que decía, le podía tomar media hora expresar su idea, pero nunca se cohibió de una discusión profunda y de expresar lo que estaba ahí en su mente. Y hoy en día la gente, si no es capaz de grabar un audio en un WhatsApp, no escribe. No escribe. En sí, cambio, aquí este tipo tenía que dictar. Sí. Correcto. Aquí hay un texto de una entrevista a Saskin también, en el que menciona eso y al final dice que seguramente esa mente tan brillante en ese cuerpo y las limitaciones, que era admirable que este tipo no se hubiera vuelto loco. Correcto, pudo haberse vuelto loco en ese cuerpo, desesperado, sí, pero y este siempre tuvo el carácter y como de nunca evadir una discusión profunda, de expresar lo que sentí. Esta es una de las anécdotas más chistosas de Hawking. Hablábamos de los viajes en el tiempo y que justo sus teoremas lo prohibían, pero a Hawking también le gustaba contradecirse o solucionar, apostaba que no había paradoja de la información y luego él demostraba que sí o que no. El premio Nobel de la partícula del bosón de Higgs perdió $100. Oh my God. Exacto, entonces entre sus peculiaridades pues está aquí una invitación que él hizo a los viajeros en el tiempo con el lugar y la hora exacta en que los estaba invitando, pero el truco era que esta invitación tenía que hacerse después de que se hiciera la fiesta. Que si eran viajeros en el tiempo, entonces en el futuro se iban a enterar, pero nadie en el presente, por lo tanto, si habían viajeros en el tiempo, los que iban a aparecer a la fiesta efectivamente iban a ser esos. O sea, él invitó, en el 28 de junio era la fiesta, pero él invitó el 1 de julio. No, el 1 de julio invitó a todas las personas. Había que pagar, ¿no? Había que pagar. Y el 28 de junio él estuvo sentado solo, esperando a que llegaran los viajeros del futuro. Exacto, ahí está, bienvenidos los viajeros del tiempo. ¿Y qué significa? No sé si sabes, el no RSVP. Como que no se necesita. Reservaciones, no se necesitan reservaciones. Venga, tranquilo que aquí le damos champaña, comida, o sea, todo, mira los globos, todo. Se puede dar el lujo de organizar una fiesta para los viajeros en el tiempo y su teoría era que el mensaje, la invitación que él había dejado iba a perdurar, entonces que si alguien podía viajar en el tiempo, pues iba a recibir esa invitación en el futuro y iba a poder llegar a tiempo a la fiesta. Demostrando de esa manera que no existe viajero en el tiempo. Eso porque nadie llegó. Nadie llegó. Muy bien, y los mitos de Hawking son múltiples, muy diversos, nos podríamos quedar aquí horas hablando del mito. Tal vez el más extendido es que Hawking era Einstein, el Einstein del presente. Ahí, digamos, obviamente casi ningún físico comparte esto, por múltiples razones, ¿cierto? No necesariamente tienen que ver con la admiración por Einstein, sino porque simplemente el próximo Einstein soy yo. No, pero la verdad es que la mayoría, yo no meto ahí a Edison y a Leo, que son muy humildes, la mayoría, sin embargo, desconocen realmente quién fue este señor Einstein, creo yo. O sea, como no nos tocó en vida, no nos tocó ver el fenómeno mediático. Y yo simplemente traje una carta que nos mandó en estos días un colega
al correo electrónico, no sé si a Edison le llegó, una carta de la Universidad de Berna. Esta carta parece que es fake news. Fake news de 1907, no es correcta, en donde le responden a Einstein sobre una petición que él hace para ser profesor de la Universidad de Berna. El texto de esta carta dice así: mientras usted ha propuesto una teoría muy interesante en sus artículos publicados en los Anales de Física, sentimos que sus conclusiones acerca de la naturaleza de la luz y la conexión fundamental entre el espacio y el tiempo son de alguna manera radicales. Digamos, en sentido general, encontramos que sus propuestas o que sus suposiciones son más artísticas que realmente físicas. Es decir, una de las cosas que hizo genio Einstein y que no hace a Hawking de la altura de Einstein es que Einstein de verdad fue un revolucionario. O sea, lo que propuso Einstein fue de verdad un cambio radical en la historia de la física, en la historia de la física, y los físicos lo recibieron así. Todos conocemos las historias de Einstein. No vamos a hablar del cociente intelectual de Einstein, ni del cerebro de Einstein, ni el de Stephen Hawking. Simplemente quería traerles a colación la idea de que Einstein, a diferencia de Stephen Hawking, fue rechazado, porque de verdad propuso cosas diferentes. Como decía ahorita Edison, Hawking básicamente lo que hizo fue aplicar de formas muy ingeniosas las ideas de la física existente. Muy creativas. Correcto. Dicen que Hawking inventó la teoría del Big Bang y los agujeros negros. Exacto, es donde empiezan a crearse mitos y realmente lo que se refería al Big Bang ya existía desde antes. Lo que hizo Hawking fue extender esto para universos que no tenían tantas simetrías, tantas suposiciones, sino que eran suposiciones más generales. Pero no inventó esto, no demostró que existió un Big Bang y tampoco el concepto de agujero negro ya existía desde hacía mucho. Lo que hizo fue trabajar sobre ellos y obtener unos resultados. Incluso hasta el año pasado que dimos el conversatorio sobre los agujeros negros y la detección de las ondas gravitacionales, no estábamos seguros que existían los agujeros negros. Habíamos visto unos objetos compactos que parecían ser agujeros negros por cómo se comportaban alrededor de ellos otros objetos, pero luego con la observación de las ondas gravitacionales quedó estamos confirmado. Casi seguros que esos son agujeros negros, o es una cosa muy rara que no está dentro de nuestros modelos físicos. Hawking también perdió una apuesta por la existencia de los agujeros negros. Él apostó contra la existencia. Él solía apostar en contra de todo. De todo. Sí, y perdía. Pero porque su ilusión era, en serio, que por ejemplo con el bosón de Higgs, era que no lo encontraran, porque había que cambiar toda la física que conocemos, y entonces eso nos da trabajo a todos. En cambio, si la encontraban, pues... Creo que en esa ocasión, con el caso de los agujeros negros, que la perdió creo contra Kip Thorne, lo que se apostaba era la suscripción a la revista... PS, ¿no? A la revista... Penthouse, la revista pornográfica Penthouse. Perdió y le tuvo que dar la suscripción a la revista. Y otro mito que existe es que ¿por qué no le dieron, que pesaron, hombre? ¿Por qué no le dieron el Hawking? ¿Por qué no le dieron el Nobel a Hawking, hombre? Claro, cuando empezamos a pensar en esta charla, yo estaba en la misma posición, como incluso deberíamos pensar ¿y por qué habérselo dado? En lugar de ¿por qué no se lo dieron? Pensar en ¿y por qué es que había que dárselo? Pero empezando como a elaborar un poco más sobre ahora, por ejemplo, Edison mencionaba que cualquier teoría de gravedad cuántica tiene que ir a los resultados de Hawking. Y entonces hay resultados profundos, conceptuales, y si miras la historia de los Nobel, hubiera sido posible que se lo hubieran dado sin problema. ¿Cuál era el asunto? Que hay que tener evidencia experimental de lo que uno propone en física teórica. A Einstein no le dieron el premio Nobel por la relatividad, se la dieron por el efecto fotoeléctrico y resulta que no es correcto. Uno no necesita las ideas de Einstein para probar el efecto fotoeléctrico, pero había que dárselo por alguna razón. Había que darle el premio Nobel. Y en el caso de Hawking, no hemos visto agujeros todas sus ideas negros, son balas maravillosas, pero no hay forma de verificar todavía. Con lo de la segunda gravitacional ya que me preocupé. Sí, ya empecé a pensar, vamos a detectar la radiación de Hawking. Ojalá. Ahí, entonces, mientras eso llega, ¿qué ha ocurrido? Que en física, la física es un lenguaje muy poderoso y es un lenguaje que habla en muchos sistemas a diferentes escalas. Entonces resulta que yo puedo hacer análogos a los agujeros negros en un laboratorio con circuitos superconductores. Este es un artículo del año pasado donde muestran que todas las leyes y todos los teoremas de Hawking
se aplican a átomos de helio fríos Wow. con un estado de superfluidez, un estado muy particular. Entonces, todo lo que proponía Hawking se podía ver en el laboratorio, o sea, que podríamos ver. pero en un análogo, no en los agujeros negros. Entonces, por eso, pues todos sabemos que si no hay evidencia experimental de las ideas teóricas o de las formulaciones teóricas, no hay premio Nobel. Ya saben para los que están aspirando. Creo que es el mismo Unruh que está motivando esta analogía para la radiación cósmica de fondo, para la radiación de Hawking, si no estoy equivocado. Sí, en el laboratorio. Sí. Entonces démosle el premio Nobel a Unruh, Unruh. que en realidad Unruh tiene también muchas, digamos, ideas originales que Hawking, pues, digamos, asumió. Bueno, hombre, esto era lo que queríamos contarles nosotros. No sé si hay espacio, Explora lo determinará, si hay un espacio para que ustedes pregunten y nosotros respondamos rápido. Eso. 3 preguntas ahí, dicen por aquí, tienen que las preguntas, como las 3 ideas fundamentales de Hawking. Entonces, si hay preguntas, muchísimas gracias de todas maneras por quedarse hasta el final, los vi que veo bien. La idea es que pasen allá. Le figuro. No importa, eso no huele tan... Desde aquí no huele. Buenas noches. Gracias por la excelente charla que han tenido esta noche en compartir con nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tanto ha influido todo lo que el trabajo de Hawking en la práctica, es decir, en la tecnología práctica cotidiana? Y bueno, ya dado que yo trabajo en ciencias de la computación, se me viene a la mente la computación cuántica, ¿no? Y eso ha estado progresando en los últimos años, basándose en los qubits, ya hay más decenas de qubits de las computadoras actuales, y también preguntarles cuál es su opinión de esto, o sea, en qué más estos descubrimientos, estas ideas que han compartido hoy van a influir en la tecnología que viene, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Las ideas exactas de Hawking sobre la computación cuántica no están, digamos, él no hizo contribuciones importantes en esta dirección. Sí tenía ideas sobre machine learning, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, pero directamente en la computación cuántica no. Pero si me permite, en esa dirección hay todo un campo por explorar, así no sean las ideas propias de Hawking. Ya hay muchas compañías, Google, IBM, NASA, en compañía de Google, que tienen laboratorios y tienen computadores cuánticos. Y eso es algo que ya inició y sí, ya esto será el nuevo cambio de paradigma de la civilización como la conocemos. Y en este momento hay aplicaciones en problemas de optimización. NASA está interesada pensando en viajes al espacio, llega una nave a un planeta y no sabe dónde aterrizar. Entonces hay un problema de optimización de muchísimas variables que es imposible resolver en una computadora clásica. Entonces ese es uno de los intereses de NASA. Hay intereses en la vida diaria de problemas de hasta cómo el cartero, si va a esta casa primero o va a la otra. Entonces la computación cuántica ya está dando... Es que no quiero ni quitarte el micrófono, que lo voy a decir muy sencillo. Los genios de la computación cuántica posiblemente leyeron la historia del tiempo y se inspiraron para ser físicos. O sea que una labor que ha hecho Hawking, tal vez no directamente a través de sus ideas, ha sido inspirar a una generación espectacular. Sí, seguro, igual que el trabajo de... Los trabajos del... Sí. No, y en general hay un desarrollo no directo, pero indirecto de la tecnología en todo esto, por ejemplo, para la detección de las ondas gravitacionales, para detectar los agujeros negros, se ha desarrollado un montón de tecnología que tiene aplicaciones ya directas, como en metrología cuántica, para definir los nuevos estándares de medida que vamos a utilizar ahora. Entonces, sí hay una aplicación indirecta de todos estos trabajos teóricos, no solo de Hawking, sino de toda la física teórica. Buenas noches, aprecio mucho este espacio. Bueno, yo soy recién egresado, salí el año pasado al colegio, o sea que de física no sé mucho, sino lo básico del colegio. Mi pregunta es acerca de lo que me explicaba mi profesor apasionado de física sobre la naturaleza de los agujeros negros. Pero en sí, yo conozco muchas teorías acerca de los agujeros negros,
la importancia que tienen, pero en sí quiero saber por qué son tan trascendentales en nuestro universo. ¿Qué los hace tan importantes? Disculpa. ¿Por qué los agujeros negros hacen que el universo como que se vaya por ahí? O sea, como si dijera que el universo está en expansión y hay un basurero que serían los agujeros negros y por ahí se va toda la información. O sea, explíquenme bien eso. Ustedes como físicos. A mí me respóndame, a mí no me va... Me lo explican bien y si no, no me voy de acá. Bueno, los agujeros negros nos sorprenden mucho porque son objetos muy extremos y son tan extremos que uno dice, eso no debe existir. No debe existir este objeto, que cualquier cosa que yo lance, lo que pasa es que ellos no están tragándose el universo, ¿cierto? Si le lanzas algo, entonces sí se lo tragan, pero son objetos demasiado extremos. Es colapsar todo el planeta Tierra en una cucharita, ¿cierto? En centímetros así. Entonces, ¿cómo hago yo para agarrar todo lo que yo conozco durante toda mi vida y colapsarlo a algo así pequeñito? Entonces, son objetos que uno dice, ¿cómo se va a formar algo así? Pero luego resulta que sí, que se puede dar ese tipo de objetos. Entonces, desde el punto de vista teórico, son objetos muy extremos que permite, por ejemplo, un laboratorio para gravedad cuántica. Entonces, si logramos medir radiación de Hawking o medir algo cercano, quizás con las ondas gravitacionales, son objetos extremos que nos permiten llevar la física más allá de la que conocemos. Hay muchos laboratorios para eso. Yo quería anotar una cosa de astrofísica. Hace unos años se descubrió una cosa increíble, y es que los agujeros negros que viven en el centro de las galaxias pueden jugar un papel en la formación de las estrellas de la galaxia. Y eso se llama feedback en astrofísica. Y eso significaría eventualmente que estamos aquí gracias a los agujeros negros, gracias al agujero negro central de la galaxia. No es debido directamente al efecto del agujero negro, sino debido al efecto de la materia alrededor del agujero negro, que produce luz, que va y se propaga y afecta a las estrellas y cambia la formación estelar. O sea, eres hijo de un agujero negro. Todos, ¿no? Todos. Y como para retomar lo que dice Edison. Oh my God. Ya está. Los agujeros negros, la teoría de la relatividad general es una teoría de gravitación de campo fuerte. No la hemos probado en campo fuerte. Ahora con las ondas gravitacionales fue como la primera prueba. Pero si con ese nuevo experimento que está mirando justo al centro de la galaxia, entonces lo que vamos a poder detectar es si la relatividad general es capaz de describir en realidad la gravitación en el límite de campo fuerte, o si necesitamos teorías alternas de gravitación. Y ahí aprovecho para hacer una propaganda. El 11 de mayo hay una charla en el Instituto de Física de un colega que viene de la Universidad de Montana, creo que va a dar algo aquí en el planetario, también en Explora, sobre teorías alternativas a la relatividad general. Sí. El coloquio, posiblemente. Estamos todos probando la relatividad, a ver en qué momento es que falla, por lo de los celos, a ver si ya como si la relatividad fuera una sierra eléctrica que la hubiéramos utilizado hasta ahora para partir mantequilla. No la hemos todavía utilizado para cortar un árbol. Entonces, estamos esperando poderla probar ahí. Y si no funciona, pues tener listo cómo estudiar la naturaleza ahí. Bueno, muchas gracias por la charla. A propósito de lo que decía Jorge Iván en relación con la inspiración de Hawking con una generación, pues una pequeña anécdota sería que cuando yo estaba niña no existía el internet, hagan sus cuentas, y en el colegio, estaba en cuarto de primaria, 8 o 9 años, la tarea que nos pusieron fue llevar una noticia. Yo busqué en un fascículo que antes salía que se llamaba Jueves, y ahí había una pequeña reseña sobre Hawking y los agujeros negros, y ahí fue cuando yo dije, yo quiero ser científica, y ahí voy, pues muy lejos de ser Einstein y demás, pero ahí voy. Bueno, la pregunta, en relación a lo que nos estabas comentando con la posibilidad de cuando el universo se disminuye a un tiempo tan atrás que se llega a un momento en donde ya no lo llamaríamos el Big Bang, sino como el Big Bang,
hace algunos años, pues discutiendo con Jorge Iván temas sobre cosmología, él nos explicaba que la posibilidad de pensar en eso estaba directamente relacionada con la cuantificación de la masa crítica en el universo. Y quiero saber si eso pues sí iba como en consonancia con eso. Y en aquel entonces se pensaba que si la masa crítica del universo era mayor a 1, entonces el destino del universo iba a ser expansión para siempre, y si esa masa crítica era menor a 1, entonces sí permitía la posibilidad de que hubiera un final en el universo que permitiera pues como la ciclicidad entre los universos. ¿Qué se tiene entonces ahora a la luz como de la cosmología en los últimos estudios en relación con la medición de esa masa crítica del universo? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, primero no hay que creerle mucho a Jorge. Mentira. Respecto a esto, es cierto que los efectos de que este universo colapsa y viene otro universo después tienen que ver con cuantizar, pero cuantizar, digamos, la gravedad, ¿cierto? Ahora, el efecto de la masa crítica es si el universo recolapsa o no. Entonces, por el momento, las observaciones dicen que el universo se está acelerando, pero eso es suponiendo que la densidad de energía la densidad de la energía oscura es constante, pero si varía, el universo podría recolapsar. Y si recolapsa, entonces uno tendría un universo cíclico donde simplemente estaríamos en uno de los ciclos del universo, de los infinitos, y luego nuestro universo, como lo conocemos, colapsaría y vendría otro. Bien, una última pregunta parece que... Buenas noches. Primero agradecerles por el espacio que nos brindan y más que todos ustedes, señores doctores. Bueno, no es más que todo una pregunta, sino más bien un comentario que me gustaría escuchar de cada uno de ustedes, y es acerca de esa teoría de branas. No soy un experto en este campo, ni tampoco relacionado a la astronomía, y me gustaría estudiarlo mucho. Estoy terminando de estudiar matemáticas. Y hay una relación acerca de lo que ustedes comentaban acerca de los agujeros negros y la teoría de Hawking en lo siguiente. Se plantea de que, obviamente, pues, en esa teoría de que no hay un universo, sino que son multiversos, en el cual hay, digamos, una serie de surgimientos en una especie pues, de colisiones, por así decirlo, y comentaban de que los agujeros negros no cumplían una función de basurero, como lo expresaba ahorita el compañero, sino que era más bien como una especie de puente, en el cual, haciendo unos cálculos que mencionaban, había la posibilidad de llegar, digamos, a esos espacios en los cuales pues, no tenemos una dimensión clara hasta ahora. Más que todo era acerca de eso, o sea, ustedes opinan, y más que todo acerca del ponente principal, en el cual expresaba donde, digamos, había una especie de que si tú lanzabas una papa, pues podía salir, digamos, eso no podría ser, digamos, como una especie de túnel en el cual se pueda lanzar, sí, se pasa al otro lado, más que todo era eso. Gracias. Sobre la teoría de branas y estas teorías de múltiples dimensiones, a mí personalmente no me gustan. A mí... Somos dos. Sí, porque bueno, por llevarle la contraria a la gente, no, yo las encuentro muy esotéricas. Y hay un libro súper bueno sobre el que está en el Perimeter Institute, What's the Trouble with Physics? El título del libro es ¿Cuál es el problema con la física? Y hay una descripción hermosísima de la generalización de los conceptos de la física, las teorías, una teoría física que pretenda unificar teorías como la gravitación y la mecánica cuántica, lo tienen que hacer al nivel de conceptos, como unificar la inercia, unificar el concepto de energía, unificar el espacio y el tiempo, y las teorías de branas no hacen nada de eso. No hay, es una matemática hermosísima, pero físicamente no, a mí me parece que no contribuyen en nada. Y pues lo que digo, como que tómenlo con un grano de sal, porque yo, por ejemplo, ni siquiera comulgo con la materia oscura. Para mí,
La materia oscura es el éter de nuestros días. Es una cosa de densidad infinita, el 30% del universo, pero no la vemos, no interacciona, no, como el éter. Pero ya, esa es mi impresión sobre esto. Me acordé de una cosa que tiene que ver un poco con la teoría de cuerdas, con un poco con la teoría de todas maneras, el principio holográfico, que es otra idea que hay, digamos, en la física teórica, correcto, surgió también inspirado en algunos de los trabajos de, ¿cierto? Y es una idea que está siendo utilizada no solamente en teorías de unificación, sino en otras áreas, inclusive he escuchado cosas en tecnología, incluso la teoría de cuerdas la he escuchado aplicada a temas de tecnología, de computación, de tal manera que pues, es una herramienta matemática útil e interesante. Y ahí podríamos ver una aplicación de las ideas de Hawking. Si usted va a decir que la materia oscura no existe, no le dé el micrófono. Es la energía oscura. No, hay algo de eso en cuanto a Tensor Networks, pero aplicado a cosas de Machine Learning. Respecto a lo de branas y principios holográficos, realmente quería mencionar que yo diría que el siguiente Hawkins va a ser Maldacena, en cuanto a todo lo que es el cambio que está haciendo. Y cuando estuve en la conferencia Maldacena, que estuvo hablando de todo esto, no entendí absolutamente nada, ni un cálculo, nada. O sea, Juan Martín Maldacena es un físico teórico argentino que está planteando nuevas revoluciones en la física teórica, entonces seguro en unos años van a escuchar de él, y justo está dedicado a resolver este tipo de problemas de correlación cuántica. Ellos, con Saskin y Maldacena, asumen que para evitar lo del cortafuegos que les mencionaba, de eliminar el entrelazamiento, entonces suponen la existencia de agujeros de gusano, entonces sale de aquí la información por un agujero negro y va por la otra. Y, es lo que decía sí. Podría. El próximo Einstein. La gente dice que es una mujer que está haciendo doctorado en Harvard. Espectacular, entonces, ya va haciendo horas. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por quedarse otra vez hasta el final.